Capítulo 18, verso 1 dice, dijo el soberano a Abraham, Abraham, Abraham. Él respondió, aquí estoy. Elohim le dijo, toma a tu hijo amado, Isaac, vete a la tierra alta y ofrécelo en sacrificio en un monte que te indicaré. Entonces ahí ya le hizo la petición, ¿verdad? La prueba. También vean cómo dice, toma a tu hijo amado. Recuerden que Yahweh no hace acepción de personas, pero como he dicho siempre, sí tiene favoritos. La gente piensa que es diferente, o sea, que es exactamente lo mismo hacer acepción de personas y tener favoritos. No es lo mismo. Tener favoritos es cuando uno se gana el favor, eso se vuelve favorito. Hacer acepción de personas es, sin mérito alguno, darle más honor o más ayuda a alguien que no se lo merezca. Entonces, hacer acepción de personas es como un juez que ve a un hombre rico y a un pobre y dice, el rico me acaba de dar un soborno, entonces es inocente. El pobre no tiene nada que darme, va para la cárcel. Eso es hacer acepción de personas. Tener favoritos es como Yahweh, que dice que amó a Jacob y aborreció a Esaú, porque Jacob encontró favor. Recuerden que con Yahushua viene el favor y la verdad. Entonces nosotros recibimos el favor de Yahweh a través de nuestra fe en Yahushua. Entonces nos hacemos favoritos. Yahweh nos salva. Y a otro montón no. ¿Por qué? Porque ellos no buscaron el mérito, servirle, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, igual sucedió aquí. Yahweh le dice, toma tu hijo amado. Eso, de hecho, en la otra, es que depende cómo, si la traducción considero, pero dice, toma tu hijo único. Eso es porque Isaac era, según la promesa, el único. Y Ismael vino por la voluntad permisiva. La voluntad perfecta trajo a Isaac. Entonces Yahweh le dice, dame a tu hijo único, el que yo te di. Y también al decir, toma a tu hijo amado, es como dando a entender, ¿verdad?, que ama más a uno que a otro. Y no está mal, porque Yahweh le hubiera dicho, hey, ¿por qué haces eso? Uno como hijo debe asegurarse de ser el mejor hijo posible, como para uno recibir el favor de los padres, ¿verdad? Por si algo. Entonces, también recuerden que cuando Yahushua es inmersado por Yahuanán el inmersor, o cuando está en la transfiguración, aparece una voz que les dice, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Entonces, al decir aquí Yahweh Abraham, dame a tu hijo amado, está mostrando que Yitzhak representa a Yahushua, el hijo amado. Toma a tu hijo amado Yitzhak, vete a la tierra alta y ofrécelo en sacrificio en un monte que te indicaré. Levantándose de mañana, nuevamente, de mañana, cargó su asno, tomó consigo a 2 siervos y a su hijo Yitzhak. Aquí vemos también un ejemplo muy, muy poderoso, como cuando el faraón que iba a ir a perseguir al pueblo, él mismo alistó el carro en el que se iba a ir, del deseo que tenía de destruir al pueblo. Por otro lado, igual Bilam, recuerdan que Bilam preparó la mula en la que se iba a ir, o asna, y que para ir a condenar o a maldecir a Israel. Entonces los impíos hacen esfuerzos extra, teniendo esclavos, ellos hacían las cosas ellos mismos, cuando se trata de hacer daño. Los justos, cuando se trata de obedecer a Yahweh. Vean como aquí dice, levantándose de mañana cargó su asno, tomó consigo a 2 siervos. Él pudo haberle dicho a los 2 siervos, hey, prepárenme el asno. Pero era un mandamiento de Yahweh y por ende él quería cumplir todo, hasta el cargar el asno. Cargó su asno, tomó consigo 2 siervos. Se dice que en Yashar, por ejemplo, que esos 2 siervos eran Ismael, que era su hijo también, pero era el hijo de la esclava. Entonces es un esclavo, un siervo. Y Eleazar. Esos eran los 2 que iban ahí. Entonces iban Yitzhak, Eleazar y Ismael. Recuerdan como he dicho que Eleazar y Ismael era quien Abraham pensaba que iban a tener la herencia primero. Ellos 2 como 2 ángeles caídos, que piensan que se iban a quedar con toda la creación, pero al final vino para Yahushua, que es como Yitzhak. Entonces, dice, levantándose de mañana cargó su asno, tomó consigo a 2 siervos y a su hijo Yitzhak, partió leña para el sacrificio
y llegó al sitio en 3 días. En 3 días. Era como los 3 días que Yahushua estaría muerto, por ejemplo. Divisándolo en lontananza. Lontananza, términos de un cuadro más distantes del plano principal. O sea, largo. Ahora, divisándolo en la lejanía. Llegó a un pozo y dijo a sus siervos: quedaos aquí con el asno. El niño y yo seguiremos. Se dice que ellos llegaron a un punto donde Abraham veía una luz que ascendía de la montaña. Y él decía, ok, eso es una señal de que es ahí donde Yahweh quiere que lo sacrifique. Y le dijo a sus dos, a Ismael y Eliezer: ¿ustedes ven eso que está ahí? Y ellos, ¿qué? Abraham, la montaña. No se preocupe, nada. Exacto, cuando se dio cuenta que no veían la luz, les dijo: ustedes quédense aquí. El hecho de que no la vean indica que ustedes no están permitidos para ir ahí. Y por eso dejó el asno también. Quedaos aquí con el asno. El niño y yo seguiremos. Y cuando hayamos terminado la adoración, volveremos a vosotros. Denme un segundo, porque verá que ahora había dicho un día antes de este capítulo en el que estaban, si no me equivoco. El primer mes, el 12 de ese mes. Y duraron 3 días para llegar ahí. ¿Verdad? Si es que siguió la cronología. El 12 de este mes, según el capítulo 17. Y ahora dice que duró 3 días para llegar al lugar donde lo iba a sacrificar. O sea, 12, 13, 14 y 15. O sea, fue llevado al sacrificio el 15 del primer mes, que fue exactamente el mismo día que Yahushua murió por nuestros pecados. El 15 del primer mes. Y en esa misma montaña, por si algo, donde llevaron a Yitzhak. Entonces decía: el niño y yo seguiremos. Cuando hayamos terminado la adoración, volveremos a vosotros. Reuniendo la leña del sacrificio, se la cargó a su hijo Yitzhak. Tomó él mismo el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos hasta aquel lugar. Vean cómo reuniendo la leña del sacrificio se la cargó a su hijo Yitzhak. En hebreo, leña, madero, árbol es la misma palabra, etz. Entonces se podría decir, reuniendo el madero del sacrificio, se lo cargó a su hijo Yitzhak. Como cuando iban a llevar a Yahushua a morir y le dijeron: cargue su madero, cargue su cruz, ¿verdad? Entonces Yahushua tuvo que cargar el madero o la cruz hasta donde iba a ser sacrificado. Igual que Yitzhak, aquí vemos el mismo ejemplo. Abraham le dice: tome, cargue su madero. Como Yahushua nos dice a nosotros, cada uno debe cargar su cruz. Entonces, reuniendo el madero del sacrificio, se lo cargó a su hijo Yitzhak, como él tomó él mismo el fuego. ¿Se acuerdan que les he dicho, y ya ahorita explicaré un poco más creo, que así como Yitzhak representa a Yahushua y Jacob al último, o sea, es que depende del contexto. Si aquí solo tomamos este contexto sin contar a Jacob, solo Abraham y Yitzhak representan los dos testigos del fin de los tiempos, porque así como Yitzhak es hijo de Abraham, el testigo Eliyahu es hijo espiritual del testigo como Moshe, porque es el que le da la doctrina, la prédica. Y lo tiene que llevar al sacrificio al final, y va a ser por fuego. Yahushua vino como el agua de vida, el último viene como el fuego consumidor. Entonces qué interesante que aquí dice que Abraham tomó él mismo el fuego y el cuchillo, que sería como la espada de doble filo. Para eso tenía que venir Yahushua a convertirse en la espada. Y fueron ambos juntos hasta aquel lugar. Oh, dijo Yitzhak a su padre. Padre, respondió este, aquí estoy, hijo mío. Añadió Yitzhak: aquí hay fuego, cuchillo y leña. Pero ¿dónde está la oveja para el holocausto, padre? Entonces vean que hasta este momento no le había dicho nada a Abraham a su hijo. Por un lado me imagino lo difícil de tener que decirle, y por otro lado porque él tenía fe, y esto es sorprendente. Yahweh le dijo algo, él está dispuesto a hacerlo, pero mantiene la fe de que algo va a pasar, algo va a cambiar. Entonces dice: ¿dónde está la oveja para el holocausto, padre? Respondió Abraham: el soberano proveerá. Aquí en esta traducción dice la oveja del holocausto. Sin embargo, o sea, no está mal, solo que otra traducción hubiera sido mejor. Igual que, por ejemplo, en Génesis.
Porque en hebreo vemos que dice, Yahweh proveerá un cordero. Ustedes han oído Yahweh Jireh, o bueno, Jehová Jireh es como muchos lo dicen. Yahweh Jireh es un título, bueno, nombre y título. Yahweh proveerá. De hecho, es Yahweh verá, literalmente. Proveerá quiere decir que va a haber antes de tiempo para dar lo que necesita. Entonces, Yahweh Jireh, lo hasé. De hecho, yo le digo una canción. Yahweh proveerá para él un cordero. Yahweh proveerá para él un cordero. Esto es poderosísimo en tantos niveles. Voy a leer los próximos 2 versos y después explico un par de sus niveles. El soberano proveerá un cordero para el holocausto, hijo mío. Entonces, cuando Yitzhak le pregunta, ahí le pudo haber dicho, mi amor, sos vos. Pero no, le dice, tranquilo, ya voy a proveer un cordero. ¿Verdad? No se preocupe, ya voy a proveer un cordero. Ahí él estaba profetizando que vendría él mismo como ser humano, por ende, él se proveerá un cordero. Vendría como ser humano para morir como el cordero en Matzot, ese mismo día, un 15 del primer mes. Y él moriría por todos nosotros, incluso por Yitzhak, para que él no muriese. Entonces, Yahweh se proveerá un cordero. También recuerden que Yahushua vino como el hijo, el último viene como el padre. Por eso en Salmo 110 dice David, Yahweh dijo a mi soberano, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces eso quiere decir que Yahushua ascendió a la derecha del Padre después de resucitar y ahora el Padre tiene que venir a poner a sus enemigos por estrado de sus pies. El trono es el firmamento, la tierra es el estrado de sus pies. Eso quiere decir que cuando Satanás caiga a la tierra, se cumple Salmo 110. Cuando los enemigos de Yahushua, los que se encargaron de que lo mataran, caigan a la tierra, ya se habrá cumplido cuando dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, porque el estrado de los pies es la tierra. Y eso lo vemos en Apocalipsis 12. Entonces, también esto me lleva a Isaías 63, donde Isaías le pregunta a Yahweh, que no lo reconoce, dice, ¿quién es este que viene vestido de rojo, como un gentil? Y Yahweh le responde, soy yo. Se refiere a cuando viene como ladrón en la noche y no lo van a reconocer, ni siquiera los profetas. Y vemos que Yahweh, y no lo voy a leer, pero en Isaías 63 dice que vio buscando a ver quién lo ayudara y no vio nadie que lo salvara. Entonces lo salvó su propio brazo. Él dice, me salvó mi propio brazo. Entonces el hecho de que diga en hebreo, Yahweh se proveerá para sí mismo un cordero, es como dando a entender, cuando venga como el Padre, Yahweh, como hijo pródigo, va a haber provisto un cordero para sí mismo, para su pecado, y así lo salva su propio brazo. Primero es el brazo, el último es la mano. ¿Sí está claro eso? Entonces Yahweh se proveerá un cordero. El soberano Yahweh Jireh lo hace, para él un cordero. Hijo mío. Dice después, se acercó al lugar en el monte del soberano. Ese es el monte Moriah. Por eso lo llevo ahí, ¿verdad? Moriah. Moriah, que significa, bueno, tiene varios significados. Se puede ver como monte de la instrucción de Yahweh, que literalmente significa escogido por Yah. Escogido por Yah, que en realidad sería visto por Yah. Visto por Yah. Entonces, donde Yahweh proveerá, iré. Moriah está compuesto por el Yah de Yahweh y Ra, que es de ver. Entonces, la Mem, recuerdan, es el lugar de, o fuente de. Entonces, sería como el lugar que Yahweh ve. Moriah. Y lo que dije ahora también es porque instructor es Moré. Entonces, Moriah se puede ver como la instrucción de Yah. Por eso lo dije también como lo dije. Entonces decía, se acercó al lugar en el monte del soberano, levantó el altar, puso la leña sobre él, ató a su hijo, a ella le tuvo que decir, y vemos en el libro de Yashar que cuando le dijo, Yitzhak estuvo completamente de acuerdo. Entonces ahí vemos que no solo fue una prueba para Abraham, también para Yitzhak, porque Yitzhak dijo, si me tiene que sacrificar, hágalo, pero hay que complacer a Yahweh. Y de hecho, Yitzhak le dijo a Abraham, por favor, amárreme bien, porque no quiero moverme cuando usted me vaya a clavar el cuchillo y al moverme arruinar el sacrificio.
¿verdad? Porque obviamente por el instinto de sobrevivencia uno ve algo así y va a tratar de quitarse. Entonces se acercó al lugar en el monte del soberano, levantó el altar, puso la leña sobre él, ató a su hijo Yitzhak, lo colocó sobre la leña encima del altar y tendió la mano hacia el cuchillo para degollar a Yitzhak. Entonces yo me puse ante él y ante el príncipe enemigo. Vean qué interesante, ahora había dicho llegó el príncipe enemigo, ahora dice yo me puse. Ahí está mostrando que uno era Heilel, el enemigo, y otro era Micael. Entonces el que quería que lo fueran a sacrificar, Heilel, Lucifer. Micael, el que lo quiere salvar. ¿Está claro? Porque eso lo hemos visto ya varias veces en este libro, interesante. Entonces yo me puse ante él y ante el príncipe enemigo. Dijo el soberano, dile que no abata su mano contra el niño ni le haga nada, pues ya veo que es temeroso de Elohim. Ya veo. ¿Dónde? En el monte que Yahweh ve, donde Yahweh se verá un cordero. ¿Sí me explico? Todo conectado con ver. Y qué curioso después de que Hagar había dicho el pozo del poderoso que me ve. Pero bueno. Dile que no abata su mano contra el niño ni le haga nada, pues ya veo que es temeroso de Elohim. Lo llamó el soberano desde el cielo. Abraham, Abraham. Él respondió turbado. Heme aquí. Añadió Elohim. No pongas tu mano sobre el niño ni le hagas nada. Ahora sé que eres temeroso del soberano, pues no me has negado a tu hijo primogénito. Una vez más, vean, primogénito, pero ya había tenido uno primero, Ismael. Pero no era el de la promesa, entonces no era primogénito, según Yahweh. Era esclavo por ser hijo de una esclava, era de la voluntad permisiva. El príncipe enemigo quedó confundido. Abraham, vean cómo los ángeles no saben todo, saben solo lo que Yahweh les dio para cumplir su misión. Y igual que dice la escritura que a ellos no se les reveló las buenas nuevas, el evangelio. Ellos no entienden el evangelio. Si lo hubieran entendido no hubieran matado al Mesías. Entonces, aquí vemos que el enemigo quedó confundido. No se esperaba que Abraham pasara la prueba, nunca en la vida. Porque él, si fuese hombre, nunca hubiera pasado la prueba. Entonces el príncipe enemigo quedó confundido. Abraham alzó sus ojos y vio un carnero enredado por sus cuernos en la espesura. Esto es muy importante. Él dijo, Yahweh se proveerá un cordero. Ahora que Yahweh lo detiene, vuelve a ver y hay un carnero. Uno esperaría que haya un cordero. Pero esto nos muestra que lo que Abraham dijo era una profecía del Mesías. No se refería a ese carnero. Yahweh dijo, proveerá un cordero y le aparece un carnero. Entonces lo que dijo Abraham no fue que se equivocó o que Yahweh dijo, no, voy a proveer otra cosa. No, fue que Abraham profetizó el cordero que vendría en el futuro, Yahushua, a morir por nuestros pecados. En ese momento le dio un carnero para sacrificar. Y ahí es donde se cumplen esas dos cosas que decía, porque ¿se acuerdan que les he dicho una y otra vez que el Yahu es representado por el carnero? Yahushua por el cordero y por el macho cabrío. Entonces Yahweh proveerá un cordero, pero da un carnero. Entonces Yitzhak en ese contexto representa a Yahushua, el cordero, y a Eliyahu, el carnero. Espero esté claro. Cuando Yahushua es el cordero, Abraham representa a Yahweh. Cuando Eliyahu es el carnero, Abraham representa al testigo como Moshe. Entonces, dice, Abraham alzó sus ojos y vio un carnero enredado por sus cuernos en la espesura. Es de esos cuernos que se sacó el primer shofar. Abraham alzó sus ojos y vio un carnero enredado por sus cuernos en la espesura. Fue Abraham, lo cogió y lo ofreció en holocausto, en lugar de su hijo. Y Abraham llamó a aquel lugar también al decir que sacrificó el carnero en lugar de su hijo, dando a entender cómo vendría Yahushua y moriría en lugar de nosotros, para que nos hiciésemos hijos. Y Abraham llamó a aquel lugar Elohim ha visto. En realidad, Elohim, bueno, ni siquiera. Yahweh verá, Yahweh iré. Como se dice ahora, Elohim ha visto en el monte, que es el monte Sión. ¿Verdad? También se llama Moría, por si algo. El soberano llamó a Abraham nuevamente por su nombre desde el cielo, del mismo modo que había hecho que nos apareciéramos a él para hablarle en el nombre del soberano. Le dijo, por mí mismo juro, ¿verdad? Después de haber pasado esa prueba tan grande, ahora se le aparece para darle una promesa más grande. Por mí mismo juro,
También eso es poderosísimo. Yahweh, al ser el más elevado, no hay nadie más elevado que él, no hay nadie con autoridad sobre él, entonces él tiene que jurar por sí mismo. La gente normalmente jura, que no debería, pero juran o por la mamá, o por los hijos, o ¿verdad? Por lo que más quieren, o por lo que consideran más elevado en este mundo, o por lo que sea. ¿Verdad? Juro por eso, juro por lo otro. Yahweh jura por sí mismo. Y es el único que debería jurar porque es el único que puede cumplir lo que jura. Por mí mismo juro, pues has cumplido esta orden, y por mi causa no has complacido a tu hijo primogénito. Qué curioso como lo pone, ¿verdad? Vean esto, porque también muchas veces uno, por querer complacer a alguien, termina fallándole a Yahweh. Sucede muy comúnmente, es muy triste por querer complacer a un hijo, como en este caso, la prueba era eso, querer complacer a los padres, querer complacer a la pareja, lo que sea. Muchas veces la gente falla en complacer a Yahweh por querer complacer a un ser amado. Y eso es una prueba cada vez que sucede y uno debe siempre poner a Yahweh primero. Por eso Yahushua dijo, el que ama más a madre, padre, hijo, esposa que mí, no es digno. Entonces, y eso dice el que ama más, ¿verdad? No dice que no haya que amarlos. Ese es el mandamiento, de hecho. Nada más, no hay que amarlos más que a Yahweh y a Yahushua. Entonces dice, por mi causa no has complacido a tu hijo primogénito. En el sentido de que estaba dispuesto a quitarle la vida. Por mí mismo juro que has cumplido esta orden y por mi causa no has complacido a tu hijo primogénito al que amas, que te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como los astros del cielo y la arena de la orilla del mar. Tu descendencia heredará las ciudades de tus enemigos y por ellas serán benditos todos los pueblos de la tierra, por cuanto escuchaste mi voz. Por cuanto escuchaste mi voz. Dice, he hecho saber a todos que me eres fiel en cuanto te ordeno. Ve en shalom, ve en paz. Abraham volvió junto a sus esclavos. Vean qué interesante aquí. Abraham volvió junto a sus esclavos. No dice Abraham y Isaac volvieron. En Génesis vemos lo mismo. Que cuando Abraham llega al monte y Yahweh le dice no lo sacrifique. Él dice ok. Pero a partir de ahí Abraham manda a Isaac a donde Shem a estudiar la escritura. Y Abraham vuelve con sus siervos. Entonces, al volver Abraham solo, representa que sí lo sacrificó. Representa el que Yahushua sí sería sacrificado y desaparecería del mundo por un tiempo. ¿Está claro? Porque así Isaac desaparece un tiempo de la escritura donde uno está leyendo. Abraham volvió junto a sus esclavos. Se marcharon y fueron juntos a Beersheba, donde moró Abraham. Celebraba él esta fiesta todos los años 7 días con regocijo. ¿Cuál fiesta? Matzot. ¿Cuándo empieza Matzot? El 15, confirmando que fue el 15 que lo sacrificaron, bueno, que estuvo a punto de sacrificarlo para representar el sacrificio de Yahushua. Esto a mí me parece muy importante porque recuerden que Pesaj es el 14, pero aquí estamos viendo que lo fue a sacrificar el 15. Pesaj empieza el 14, pero se extiende hasta la tarde del 15. Por eso Yahushua lo mataron en esa tarde y cumplió Pesaj cuando estaba empezando Matzot. Pesaj y Matzot se unen, 12 horas. Las últimas 12 horas de Pesaj son las primeras 12 horas de Matzot. Normalmente el sacrificio lo hacían el 14, no se esperaban al 15. Pero hay tiempo, hasta la otra tarde. Como dice Yahweh, lo sacrificarás entre las dos tardes. Desde la tarde del 14 a la tarde del 15 se sacrifica el cordero. Yahushua comió después de la tarde del 14 con los discípulos. Lo agarran en la noche, lo sacrifican en la mañana, muere antes de que llegue la tarde del 15. Entonces murió entre las dos tardes. Un 15, como aquí Yitzhak había sido llevado un 15. Celebraba él esta fiesta todos los años 7 días con regocijo, llamándola fiesta del soberano, por los 7 días en que había ido y vuelto con bien. Porque recuerden que se fue 3 días y después tuvo que caminar otros 3 días. Un día en el medio mientras hacía lo que tenía que hacer. Los 7 días de Matzot. Claro, panes sin levadura. Dice, se marcharon y fueron juntos a Beersheba donde moró Abraham. Celebraba él esta fiesta todos los años 7 días, eso ya lo había leído. Llamando la fiesta del soberano porque los 7 días en que había ido y vuelto con bien.
por los 7 días en que había ido y vuelto con bien. Así está escrito y establecido para Israel y su descendencia en las tablas celestiales, que celebren esta fiesta 7 días con regocijo festivo. Vean qué interesante cómo el libro de Jubileos muestra una y otra vez que las fiestas se celebraban incluso antes de dar la Torá, donde en Levítico aparecen cuáles fiestas debemos celebrar. Hoy en día mucha gente dice que esas fiestas no se deben celebrar o porque son de los judíos o porque son de la ley, pero la ley aquí no se había dado. Aquí no habían judíos, porque todavía no había nacido Yahudá. Estaba Abraham y Isaac y ya estaban celebrando las fiestas antes de que se diese la Torá o antes de que hubiesen Yahudim. ¿Sí me estoy explicando? Entonces las fiestas no son ni para Yahudim ni son solo por la ley, porque antes de la ley y antes de los Yahudim ya se celebraban. Espero eso esté claro. Entonces dice que celebren esta fiesta 7 días con regocijo festivo. Que el hermano Rahab, al estar Isaac de acuerdo al ser sacrificado, quiere decir que Abraham no se había olvidado de Yahweh, como el ángel pensaba, ya que le había enseñado a amar y obedecer a Yahweh. Exactamente, Rahab, muy buen punto. Verá, el hecho de que Isaac está dispuesto a morir para Yahweh, obedecer a Yahweh, quiere decir que Abraham lo había educado por el camino correcto y lo había enseñado a temer a Yahweh, al punto de que estaba dispuesto a morir por Yahweh. Entonces, muestra que Abraham nunca se olvidó de Yahweh y siempre lo enseñó a Isaac a seguir al Padre. Que uno normalmente tiende a pensar que, o sea, cuando se habla de Abraham, sacrifícame a tu hijo amado, todo el mundo se imagina el bebé, ¿verdad? Abraham llevando el bebé, poniéndolo ahí. Acabamos de ver que iba caminando, estaba llevando el madero, y según el libro Yashar, y en realidad incluso en Génesis nos podemos dar cuenta, si llevamos la cronología, que ahí ya tenía sus 40 años. Ya tenía 40 años cuando iba a ser sacrificado. 36 o 37, porque después tiene los 40 cuando se casa con Rebeca, que es lo que sigue a continuación en la historia, al menos en el Génesis. Sí, 37.